días. Gracias por venir, a los héroes que habéis madrugado. Hombre, decir madrugado a estas horas, pues quizás queda un poco feo. Hay gente que pone las calles a las 5 de la mañana. Pero Balzac, por ejemplo, se pasaba toda la noche escribiendo. Se levantaba a las 12 de la noche para escribir, ¿no? A base de café. Murió joven, por eso. No sé si es vuestro caso. Quiero presentar a los invitados de esta mañana. Agradeceros también por venir a estos horarios intempestivos para la literatura, a este lugar extraño que visitamos por primera vez, que es este aula aquí perdida en un rincón de la universidad. Y tenemos con nosotros a Bernard Minier. Bernard, bienvenido. Autor de No apagues la luz, su flamante nueva novela, autor también de Bajo el hielo, del Círculo, que han sido grandes éxitos en novela negra, en thriller, en los últimos años. Creador de este Comandante Servás, lo pronuncio bien, es Servás, que es un humanista de una gran cultura, que en esta última novela pues se deprime horriblemente. La verdad es que genera cierta compasión, y que es un gran melómano y escucha a Mahler. Me gustaría preguntarte en algún momento por qué Mahler, por qué no Bruckner, Brahms o qué sé yo, Beethoven, pero en algún momento nos ponemos culturetas y hablamos también de música clásica. Y el tema de hoy es la muerte de la novela negra. Es un título que intenta ser algo provocativo de cierta autocrítica también, en el sentido de que quizás no vale todo para vender libros, y en el sentido de que la literatura, y concretamente el género negro, quizás hay que empezar a reconocer que tiene un problema. Y vamos a tratar de diseccionarlo. Bernard decía hace un tiempo, por lo menos este era el titular, no siempre los titulares coinciden con la realidad, pero en un titular, en una entrevista, se supone que tú decías: muchas novelas negras habrán caducado en 10 años. Enseguida que presente a Alexis y a Jordi, pues te preguntaré por esto. Alexis, tu último libro es Las flores no sangran, vuelve a estar ambientado en Gran Canaria, vuelve a tener una colección de pícaros muy interesantes que al fin y al cabo lo que hacen es no delinquir, sino enfrentarse a un mal mayor, enfrentarse al verdadero mal, ¿no? Antes hablábamos también del tema del mal en la literatura, de cómo el mal se queda muchas veces, digamos, desconectado, desarraigado de la realidad social, como si el mal, en muchas novelas anglosajonas, por ejemplo, o en blockbusters en el cine, fuera algo así como una entidad en sí misma, que no tiene conexión con lo que ocurre en la sociedad, con la justicia social, con el reparto equitativo de los bienes, del trabajo, etcétera. Entonces, tú lo estás llamando mal, yo lo llamo capitalismo. Pues sí, así es. Entonces, quizás si nos da tiempo hablemos también de esto. Alexis también es autor de La última tumba, de la estrategia del pequinés, que fue la que ganó el premio Hammett, con la que ganaste el premio Hammett, también ha sido premio Getafe. Sus libros pues son libros raros. Uno de ellos incluye, perdón que lo comente, porque uno de ellos incluye una hoja de reclamaciones que dan una idea del personaje, quiero decir, del autor, que es Alexis Ravelo, que es uno de los autores más interesantes de la novela negra española actual, todo hay que decirlo. Y Jordi Llobregat, bienvenido Jordi. Gracias. Es director de Valencia Negra, otro festival, así que va a tener mucho que decir también sobre este tema de la muerte o el agotamiento o de la novela negra, o el exprimir a la vaca. Digamos que se ha exprimido a la vaca tanto como se han exprimido las tarjetas Black, yo que sé, vaya metáfora tan absurda. Pero digamos que Jordi, que además es autor de un libro que acaba de publicarse, no sé si llamarlo novela gótica, no sé si es eso, no sé si es eso, la verdad. Pero El secreto de Vesalio es una novela que está ambientada en la Barcelona de 1888 y tiene una ambientación realmente fantástica. Es muy interesante y bueno, está muy bien documentada también y además he leído que se va a traducir a 18 idiomas, o sea que podemos hablar prácticamente de un bestseller. Para ser una primera novela no está mal. Bueno, luego comentamos y entramos en
en el tema de la novela, no solamente en las florituras, ¿no? Yo creo que empezaría con ese titular, si os parece bien, con ese titular de entrevista, con esa frase que supuestamente dijiste tú, Bernat, que un periodista pone en tus labios, que es la que he leído antes: muchas novelas negras habrán caducado en 10 años. ¿Asumes la frase como tuya? Es que no me recuerdo haber dicho esto, pero y de vez en cuando sospechaba. Lo sabes muy bien los periodistas. Los periodistas. Ponen frases en tus labios que a veces... Bueno, sí, creo que el problema que planteé entonces cuando hablé de esto, me parece que era cuando salió, por ejemplo, Bajo el hielo, mi primera novela en 2011, se publicó en Francia 1.800 novelas negras, entre las traducciones y las francesas originales. Y puede ser que, pero no vamos a llegar directamente al asunto, que el exceso de novela negra, que demasiado novela negra puede matar a la novela negra, porque por supuesto todos los editoriales, en Francia por lo menos, quieren publicar novelas negras porque piensan que atrae a público, lo que no es siempre el caso, y al final van a ser 5% o 2% de estas novelas que conseguirán encontrar su público y las otras no. Y el otro problema es la calidad, porque cuando se publican tantas novelas negras, unas con unas editoriales que hacen el trabajo necesario, otras que no, la calidad, hay que separar el grano de la paja, y cada vez hay más paja y menos grano por tanta cantidad de novelas negras. Eso es un peligro importante, creo. 1.800 novelas negras el año pasado, has dicho, en 2011. En 2011. Y supongo que hoy en día es peor todavía. En Francia, no sé cuál es la cifra en España, sé que en Alemania es muy, muy alta. El año pasado creo que escuché una cifra, pero no la recuerdo, pero me pareció, recuerdo la sensación de que era una cifra enorme. Está muy bien por un lado. Por el otro, es curioso este fenómeno de boom, de explosión, desde hace unos 10 años más o menos, creo que desde 2005 más o menos, ¿no? Han surgido festivales, han surgido premios, han surgido nuevos novelistas, gente que se lo toma muy en serio, gente que hace de ello una profesión y gente que, bueno, que son algo así como... ¿Cómo se llamaba esta figura de periodista? Incrustado, ¿no? Lo llamaban como incrustados en la novela negra. ¿Cómo seguimos? Jordi, Alexis... Alexis. Alexis, tú hablabas de la falta de crítica literaria, por ejemplo. Sí, no, pero aparte de eso, yo no sé si Bernard dijo exactamente esa frase, pero creo que tenía razón. Ah, claro. ¿No? Y además, pero siempre ocurre en todas las épocas, siempre hay booms, siempre hay abundancia de textos, y es el tiempo, precisamente, está muy bien que hiciera la referencia temporal, ¿no? Pues yo creo que es el tiempo el que separa el grano de la paja, ¿no? ¿Sabes? Es al pasar el tiempo, cuando yo no sé si mis obras son literarias o no, eso se sabrá pues cuando yo ya esté muerto y podrido, ¿no? Que es como debe ser. Uno hace su... Ahí es donde se confunde todo y donde la literatura deja de ser literatura. Muchas veces estamos hablando de estos temas y estamos mezclando completamente los aspectos literarios y los aspectos editoriales, que aquí hay editores, ¿no? Muchas veces no tienen nada que ver. Claro. ¿No? Eso es un problema, ¿no? Cuando de repente, pues eso, ¿no? Una figura conocida o alguien que escribe un tipo de texto amable, digamos, ¿no? O que conforma a nuestra mentalidad burguesa, ¿no? De esos que solo sirven para evadirnos, ¿no? Escribe una obra y esa copa, bueno, esa es la que tiene los página 2, la que tiene las grandes mesas de novedades, etcétera, etcétera, y
y mientras novelas estupendas que salen en editoriales independientes se van descatalogando, ahí tenemos un problema. Si no tenemos un crítico que diga, oiga, no, mire, aquella la estamos vendiendo muy bien, pero no es tan buena como la otra, que va a desaparecer, ¿no? Ahora mismo, ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que deberíamos nosotros mismos empezar a pensar en eso, ¿no? En que da igual el número de ejemplares que venda una novela, ¿no? Si es mala, es mala. ¿Sabes? Quizá aquí en estos festivales, siempre en las mesas, ¿no? Por ejemplo, siempre tenemos las típicas peleas. Diferencia entre novela negra y novela policíaca, ¿no? Yo mismo me meto en esas guerras, ¿no? Diferencia entre la novela negra francesa y la novela negra española, ¿no? Mire, solo hay dos tipos de novelas, las buenas y las malas, ¿no? Claro. Y de eso muchas veces nos olvidamos, ¿no? Jordi. Sí, abundando en la frase, ¿no? Esta que Bernard igual dijo, ¿no? Yo creo que se puede. Vamos a decir que sí. Vamos, que sí, ¿no? Que sí, está. vamos a... Es buena la frase. Es buena. Entonces, vamos a decir que sí. O la dije yo, o igual la dijo él. No, lo que creo es que se puede aplicar a cualquier género. O sea, y que creo que además se puede aplicar a la historia de la literatura. O sea, es decir, hay muchas novelas que pasan a la historia de la literatura y otras, y muchas, o sea, un porcentaje, posiblemente el 95%, que no pasarán. Y esto, incluso aunque sean buenas, también es posible, porque igual también eran buenas en su momento, y en otros momentos dejan de serlo por otras circunstancias, ¿no? O por otras formas de lectura o de hábitos. A mí mismo me hicieron una entrevista hace un año sobre el festival, y la primera pregunta fue: ¿no crees que hay demasiados festivales de novela negra? Esto es lo siguiente que te iba a preguntar. Y además te lo quería preguntar con el INRI de hacerlo de programador a programador. Igual que también en su época hubo un boom de festivales de jazz. Todo el mundo, todos los ayuntamientos tenían un festival de jazz. Sí. Pues yo creo lo siguiente. Yo creo que lo que le contesté a esta persona, primero le dije que en Francia creo que hay unos 60, ¿puede ser? O sea, una cantidad enorme de festivales de novela negra. Sí, cada semana hay uno, o dos o tres. Claro, nosotros no estamos a esa altura. Y yo lo que creo es que yo recuerdo bien a una señora mayor que trajimos a Marcaris a Valencia y vino y me preguntó: ¿usted es el director? Y yo digo: sí, me va a pegar un bolsazo o algo, ya verás. Y se me abraza. Y yo: señora, que no es mi abuela. Y me dice: muchas gracias. Quería que viniera esta autora a Valencia y hasta ahora no ha podido ser. Entonces, recordamos nosotros en el festival porque existe el festival, que es traer cultura a la gente. Entonces yo creo que, aunque sea el festival más pequeño del mundo y más amateur, vale la pena. Que de igual desaparece en 2 o 3 años, pero deja algo. Entonces yo creo que no hay una sobrepoblación de festivales. Eso sí, los autores van de culo, eso es verdad. Y nosotros, igual que vosotros, intentamos cuidarlos. El pobre Bernard llegó hoy con un Red Bull. O sea, no puede más. Es verdad. No, y además, nosotros venimos también a robaros a algunos autores aquí, o sea que... Pero en la novela yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Hay personas que habrán leído novelas, no vamos a nombrar novelas malas, ¿no? Pero hay novelas... ¿Sí? Bueno, hay una de Alexis. No, hay novelas que realmente pueden ser muy malas, pero pueden ser la puerta de un lector que empieza y que luego lo llevas a las buenas. Y esto también es importante. En esto, tal vez yo pienso al contrario, porque si el lector es el problema, empieza con una novela negra mala, no va a leer más, porque el lector no es tonto tampoco, ¿me entiendes? Y es el peligro. Cuando hay muchas malas, de separar, ¿cómo se dice? Sí, la paja de la grana. Cuando hay mucha paja. Aquí viene. Claro, yo por una vez voy a ser moderado, estoy entre los dos. Sí es cierto que muchas veces Claro, no, yo... es cierto que muchas veces un mal texto puede acercar al lector a la literatura. La diferencia es que antes tú sabías que estabas leyendo una novela de kiosco. Yeah. Vale, y ahora la novela de kiosco está editada en tapadura. Yo antes, cuando pibe, cogía Marcial, La Fuente Estefanía, eran los únicos libros que había en mi casa, por cierto, eso y una Biblia y un Acta 2000, ¿no? Como que no faltaba en cada casa. Y claro, probablemente mi ingreso en la literatura fue gracias a aquellas novelitas del oeste, de bolsilibros y tal, que leía mi padre y que yo le robaba para leer.
pero claro, tú sabías que era un bolsilibro, Sí, Claro, pero ¿no? por Vale, el supuesto. problema ahora Sí, sí. es que estamos leyendo bolsilibros en tapas duras. Vale, tenemos un problemón. yo creo que no es el problema ese. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema es Yo que creo que lo el es. sistema de acceso está hecho... una amiga mía es bibliotecaria y le venían señoras de proyecta edad y le pedían unas novelas rosas de estas muy baratitas, bueno, de las que podríamos decir que están mal puestos los adjetivos, ¿no? Y todo. O que hay muchos. Y... Que es lo mismo. que es lo mismo. Y ella no le decía, no lea esto. No, ella decía, no, lea esto. Pero cuando volvía, le ofrecía otra cosa. Un poquito, de nivel un poquito superior. No pasaba a Thomas Mann, ¿no? O sea, un poquito superior. Y al cabo del año, estas personas que de hecho no eran lectoras, o sea, venían por esas novelitas que eran gratuitas en la biblioteca, acababan leyendo autores realmente interesantes. El problema es que no tenemos el sistema, lo tenemos desactivado. Porque novelas malas van a haber siempre. Claro, es que me estás hablando de la existencia de un prescriptor. Claro. Claro. Ahora mismo, ¿quién prescribe? Si la crítica ha sido sustituida por el bloguerismo, ¿no? ¿Sabes? Y un blog lo puede defender alguien con muy buen criterio, pero también lo puede defender alguien que hace sus reseñas calcando las fichas de lectura que hacía en el colegio, ¿no? Y alguien que no tenga en absoluto criterio. Y muchas veces tiene más seguidores ese blogger, ¿no?, que hace las fichas de colegio, que el otro que tiene criterio. Claro. ¿No? Entonces, si no hay prescripción, si no hay... Hombre, yo tampoco estoy diciendo que nos pongamos categóricos, ¿no? Pero sí que, claro, sumas ese totum revolutum que es Internet a la casi total ausencia de crítica. Cada vez tenemos menos críticos literarios en este país. Hablábamos con Sanón, por ejemplo, de la posibilidad de que los escritores hiciéramos crítica, ¿no? Y claro, yo no me atrevo a hacer crítica literaria, ¿no? Porque yo también soy autor, y yo también saco mis libros y tal, y además cuando yo leo un libro de otro autor lo leo como lo hubiera escrito yo, claro. ¿Sabes? Veo los fallos, lo que yo considero fallos muchas veces son cuestiones de carácter mías, ¿no? Y de personalidad al trabajar. Necesitamos alguien que se encargue de eso, y en este país no lo tenemos, casi, ¿no? Encima, si el autor se hace crítico también, hay un conflicto de interés evidente, Claro. por supuesto. Sí, es verdad. A ver, aprovecho para meter un poco más de baza. Sí, pero bueno, vamos a poner más canallas, ¿no? Yo también, desde el punto de vista de programador, confieso que yo me aburro mucho leyendo novela negra, de verdad, confieso. No con todo, obviamente, pero... Con las nuestras no. Hombre, con las vuestras... Claro, hay un... Y yo tengo mis momentos. Con las vuestras me pongo. Hay un momento en que, claro, también somos todos amigos y también es difícil la confesión y la sinceridad. Oye, tío, somos muy amigos, pero tu novela me ha parecido un truño total. Claro, es complicado. Pero sí es cierto que, bueno, aunque carezcamos de una crítica literaria con mayor peso, sabemos diferenciar entre una buena novela y una mala novela. Las novelas, las grandes novelas de un Tolstoy, de un Dostoyevsky, quedaron porque tenían algo que decir. Porque tenían algo que decir que ha quedado y ha quedado para la historia y que todavía hoy nos mueve al leerlo. A la literatura negra no se le piden grandes alardes de calidad estilística, no se le pide a un escritor de novela negra que sea un Tolstoy. ¿Y por qué no pedírselo? ¿Por qué no pedírselo? No estaría mal, no estaría nada mal. Pero, en principio, no ese es el requisito. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo en que el requisito sí es la denuncia social, la denuncia de las estructuras, como te he leído a ti en algún sitio, el denunciar la desestructura social, la carcoma, que es el aprovechamiento, la explotación de unos sobre otros, ese tipo de cosas? Pero tampoco es siempre así, claro, porque no toda la novela policíaca o no toda la novela de este género es novela negra, hay subgéneros, hay otras maneras de hacerlo. Bueno, la pregunta en sí sería, ¿cómo identificar a una buena novela? ¿Qué tiene que tener una buena novela para ser digna de tal nombre? Sí.
Yo, sobre lo de la inclusión, pero además yo creo que a veces abusamos un poco de eso. Yo trato mucho el tema social, en mis novelas hay mucha denuncia del capitalismo, pero no creo que sea es necesario para que una novela negra sea negra. ¿Me entiendes? O sea, yo lo hago, pero bueno, aquí cada palo que aguante su vela, ¿no? Como decía Cospedal. Entonces, yo no sé exactamente cuáles serían los ingredientes, ¿no? Pues si no, no sería escritor, sería crítico, ¿no? Pero sí que sé cuando estoy ante un buen texto, ¿no? Estoy ante un buen texto cuando me está conmoviendo y cuando me está revolviendo, ¿no? Un buen texto creo que debe conmover, debe divertir, pero también debe incomodar, ¿no? A mí por lo menos esas novelas, te estabas citando a Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene Dostoyevsky es que te lo pasas muy bien leyéndolo, pero después te haces preguntas sobre el mundo, ¿no? Y hasta sobre el lenguaje en muchas ocasiones, ¿no? Creo que eso es lo que debe tener un texto y sobre todo debe utilizar procedimientos literarios. Yo estoy viendo un problema gordísimo en muchas de las novelas que leo y es que utilizan procedimientos más cinematográficos que literarios. No puede ser. No podemos escribir las novelas pensando en la adaptación al cine, ¿no? Una novela debe contener lo que yo considero material literario, es eso que solo se puede decir con palabras, ¿no? Y con poesía, ¿no? Porque estamos eso, ¿no? Un escritor literario, ¿qué hace? Pues utiliza la función poética del lenguaje, la función estética del lenguaje. Y eso, ya te digo, en un momento dado estoy viendo que se está perdiendo, ¿no? Se utilizan, las elipsis son cinematográficas, en vez de decirte en qué sitio estás, hay un subtítulo que dice, no sé, Matalascañas de arriba, 11:30 de la mañana, coño, lo puedes decir de otra manera, ¿no? Hay procedimientos literarios para decir eso sin que tengas que utilizar un subtítulo como si fueras un guionista de televisión, ¿no? Entonces, yo ahí ya estoy, digamos, haciendo mi sedazo, ¿no? Y en cuanto veo un subtítulo digo, bueno, esta no. ¿No? ¿Sabes? Creo que lo que debe tener es eso. ¿Para qué tiene que tener una novela para ser literaria? Pues literatura, utilizar procedimientos literarios de entrada, ¿no? Que sea escritura, que no sea un guión, ¿no? Ya. Yo me acuerdo de una frase de Nabokov que me parece la más importante para definir lo que es una buena novela. Nabokov dijo que un libro está hecho primero de detalles y para mí todo yace en los detalles. Por ejemplo, no es suficiente pegar un mensaje político o metabolizar una realidad social en una buena novela para escribir una buena novela. Se necesitan muchos más ingredientes. Un ejemplo muy sencillo, falleció hace poco Henning Mankell. He escrito varias novelas, una en francés que se llama Les Morts de la Saint-Jean, Los Muertos de la, no sé cómo se llama en español el título, y otro la Quinta Mujer, algo así. Son dos novelas muy parecidas, cuentan casi lo mismo, la investigación es muy parecida, los personajes, por supuesto, los balanderes, etc. Una es buena, otra no, o menos. Una es excelente, otra menos. Y solo con dos novelas casi idénticas, solo por los detalles. Hay que ir a leer primero los detalles. Cada crítico tendría que buscar los detalles antes que cualquier otra cosa. Si empiezas a leer Madame Bovary con la idea presupuesta que es una denuncia de la burguesía, empiezas por el malo lado de la novela. Hay que buscar los detalles primero, encontrarlos, saborarlos, y me parece que es aquí donde está una buena novela, que hay denuncia didáctica o crítica o lo que sea. Por eso escribe una buena novela con cualquier tema, pero los detalles son importantes. Otro aspecto que para mí es muy importante en la novela es que cada novela dice a su lector las cosas son más complejas que lo piensas. Es decir, que una novela te enseña la complejidad del ser humano, del mundo, y es casi al contrario de lo que enseñan los medios de comunicación, es que siempre van más a simplificar las cosas.
a reducirlas. Hay un proceso de reducción que existe en los medios de comunicación, y el problema que pendiente y secundario de esto es que incluso la novela, y yo no hago diferencia entre novela y novela negra, no me interesa, porque para mí el problema es el mismo para los dos. Es que cada vez más la novela está en las manos de los medios de comunicaciones, y los medios de comunicación tienen no esta ambición, pero esta tendencia en simplificar las cosas, cuando la novela tiene que hacer el contrario, ir en la otra dirección. Y para mí, aquí, en estos dos aspectos de la novela, está lo que hace una novela buena o una novela mala, que sea negra o no. Cuando hablas de los detalles, Bernat, vamos a, esto me hace pensar, precisamente al principio comenzaba hablando de Balzac, que escribía de noche, todo esto. Balzac era un maestro de los detalles, también Flaubert. De alguna manera también tú tienes una maestría con los... Me refiero a sobre todo a los detalles psicológicos, y me imagino que sobre todo vas por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Los detalles psicológicos de los personajes significa la capacidad del autor, no sé si estaréis de acuerdo, para captar el carácter humano, y no el carácter en general, sino la diversidad de los caracteres humanos. Yo soy un gran aficionado a la caracterología, a la descripción de los tipos humanos en psicología. Es fascinante, no solo lo hizo Freud, ¿no? La personalidad anal, fálica, oral, etcétera. No solo lo hizo Jung, no solo lo ha hecho la religión durante siglos y siglos, ¿no? Los pecados capitales, de hecho, son una descripción de caracteres humanos, en el fondo, en el inicio. Los grandes escritores, para mí, tienen esa capacidad, son capaces de ver a las personas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece esto un detalle fundamental? Claramente, yo como novelista, lo que me interesa sobre todo son los individuos. No es el género, no es la función, no es el símbolo que representan, aunque de vez en cuando utilizo protagonistas como símbolos de algo, pero es el individuo que me interesa, el individuo propio, cada persona una por una, no la muchedumbre o no un grupo. Eso no me interesa, es hundirse en el particular. Quiero que más cuevas, tu pequeño jardín, más puedes llegar a algo que, para decirlo de un modo un poco presumido, algo un poco universal. Sí. Y más intentas, al contrario, meter muchas cosas en tu novela y ampliar más te alejas del asunto. Claro. Sois entomólogos, cazáis insectos humanos. No, a ver, las personas lo descubres al ver lectores, ¿no? Cada lector es diferente, porque en realidad cada persona es un mundo, sí, donde si te asomas a través de sus ojos puedes ver una profundidad que no te da para escribirla en toda tu vida. Es decir, puede ser hasta vertiginoso darte cuenta que nuestra vida es compleja, pero la vida interior, o sea, la vida individual de cada sujeto puede ser terriblemente profunda y entonces es a la vez muy atractiva, porque yo trabajo mucho en los bares, me gusta ir a sitios que hagan mucho ruido porque el ruido me aísla, claro. Y en casa solo hay un ruido, que es una niña, entonces es más complicado. Entonces, lo que me ocurre es que muchas veces no puedo escribir, porque entra gente y yo me despisto mirándolos y veo actitudes, formas, cómo se tocan, cómo de repente ves una pareja y hay un amigo y el otro se roza la mano, la chica con el otro, y tu mente empieza a explorar eso, que igual es una casualidad, pero empiezas a profundizar y a trabajar y ves los gestos, el dolor. La gente refleja por la calle el dolor, la pena, la alegría, lo va reflejando, y la gente que ahora nos cruzamos, a uno se le acaba de morir la persona más querida y tú estás exultante de alegría por estar en este gran festival. Y entonces esos cruces, ¿no? Esos mundos se cruzan sin tocarse, y a mí, por ejemplo, me obsesiona mucho, y yo creo que obsesiona a cualquiera que quiera escribir, ¿no? Sí, no, te dejo porque después... Oiga, por favor. Alexis, no le dejes. Alexis, tranquilo, ahora me despacho a gusto. Hablaste de Freud y de Dostoyevsky antes, pero fíjate que Dostoyevsky lo descubrió todo antes de Freud, porque al final lo que encuentras en Freud ya estaba más o menos de modo distinto en Dostoyevsky. Del mismo modo, Balzac descubrió la sociología antes que exista, ¿me entiendes? Todos estos aspectos
han sido descubiertos poco a poco por los novelistas, pero no directamente, indirectamente, porque no era el... Es que la literatura, ya nos pusimos gafapastas, voy a citar a Heidegger, ¿no? Claro, la literatura llega más allá de donde llegan todas las otras áreas de conocimiento, ¿no? Llega a esa zona donde no hay conocimiento cierto, donde todo es especulación, y Heidegger lo decía analizando a Hölderlin, ¿no? Sí, pues yo tengo todo un edificio filosófico, ¿no? Pero este señor, en sus poemas, cuenta cosas a las que yo soy incapaz de llegar a vivir. Lo que decía Wittgenstein, ¿no? Lo que no se puede hablar hay que callar, ¿no? Lo de más allá, donde va, ¿quién llega más allá? La estética, ¿no? Y claro, nosotros trabajamos ahí. Es que planteamos preguntas, pero dejamos las respuestas nosotros nos planteamos pero preguntas. Dejamos las respuestas a otros. Claro. Porque no es el papel del autor. Incluso buscamos Claro, esa es la cuestión. Entonces, yo creo que tú pusiste un ejemplo maravilloso, ¿no? Porque Madame Bovary, es cierto, no la podemos leer como la novela que fue escandalosa o la novela que describió la burguesía, ¿no? Es una novela sobre seres humanos y vemos cómo es su psicología a través de sus conductas, ¿no? Madame Bovary es el Quijote. Y encima, si lees si lees la muerte de Madame Bovary al final de la novela... no hagas spoiler. Venga, no rías que no la habéis leído todos. En este caso no vamos a... No muere, no. Sí, o la muerte de Iván Ilich en Tolstoy. Sí. Estas dos escenas de muerte, sí. Es casi novela negra. No hay novela negra donde puedes encontrar este sentido de la muerte, este momento cuando hay que enfrentarse con la muerte. No hay ninguna novela negra que puede superar este nivel de, ¿me entiendes?, de intensidad y de todo. Y la horrorosa sensación de sentir que toda tu vida ha sido un fracaso, que es lo que le pasa a Emma ahí, ¿no? Sí. ¡Buah! Sí. Vale, pues eso solo lo puede contar la literatura, un artículo de prensa no lo puede contar. ¿No? Claro. Yo tengo una pregunta, ¿no? Porque lo que estamos planteando es que o eres Tolstoy o no vale. ¿Perdón? ¿No? O eres Tolstoy o no vale. Quiero decir, ¿cuántos escritores vienen a un festival? ¿100? ¿150? Ahí no hay... Igual no hay ningún Tolstoy. Sí. Yo lo que diría es que o eres un fino psicólogo o no sirves para escribir. Sí. Esto sería más razonable, porque sí es cierto que decir o eres Tolstoy o no vale. Bueno, pues sí sería, también es cierto que puedes ser un fino psicólogo y escribir de puta pena. Vale, o sea, yo creo que para escribir lo que sí que es necesario es un cierto talento para trabajar con el lenguaje, ¿no? Sí. Esa es la primera, ¿sabes? O sea, tú puedes estudiar todos los solfeos que quieras, que si tienes un oído enfrente del otro, no vas a ser Pavarotti en la vida, ¿no? Entonces, creo que esa sería la primera. Para trabajar en novela, pues probablemente, más que ser un psicólogo, yo diría que... Empático. Esto va a caer muy mal, pero compasivo, ¿sabes? Sentir con el otro. Más que, no, pero la empatía, el término empatía para mí tiene una cierta connotación aséptica, ¿no? Bueno. Que, ¿sabes? Es un término muy técnico, ¿no? Yo lo entiendo como compasión, pero en el sentido griego, ¿no? Compazos, ¿no? Sentir con el otro, ¿no? Estar ahí con él y sufrir con él, ¿no? Y alegrarte con él, ¿no? Y bueno, y luego cierto talento para situar a tus personajes en encrucijadas que te permitan hablar de esas contradicciones que tenemos todos dentro, ¿no? Yo decías, ¿no?, lo de las preguntas. Yo escribo para hacerme preguntas. Yo escribo sobre las cosas que no entiendo. Y sobre mis pesadillas, sobre todo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Claro. A mí también me interesan mucho más las novelas que desafían mi entendimiento de la realidad o que planteen o que hacen que plantee preguntas respecto a lo que entiendo por la realidad, que novelas que van con un, ¿cómo decirlo?, que son... Aquí lo llamamos ir a sota, caballo y rey. Aquí se acaba mi español, lo siento. Perdón. Unilateral, ¿se dice? Sí, muy bien. Eso. Claro. A ver, como nuevo ingrediente para una futura definición de la novela negra,
respecto a lo que estamos hablando, podríamos añadir este ingrediente de que, además de que sea alguien que sepa jugar con el lenguaje, pues que sea también fino psicólogo, un autor de buena novela negra y, de alguna manera, una novela negra, quizás uno de los ingredientes para su posible calidad sería el que sea un vehículo que evidencie no ya la corrupción social, sino la corrupción personal, que es por donde empieza la corrupción social. Es decir, los males del alma, los males de la psique, son los males del mundo también, ¿no? Me refiero a ello desde un punto de vista no de corrupción moral, sino de corrupción de la virtud, entendiendo virtud, me voy a poner un poco místico, como decía Lao Tse, ¿no? Decía, cuando murió la virtud, surgieron las leyes. Es decir, cuando el animal humano dejó de ser un animal, digamos, autorregulado, de una manera natural, tuvo que surgir la policía y surgió algo peor aún, que es el policía interior, ¿no? Entonces, quisiera saber si estáis de acuerdo en que la novela negra es un buen campo de pruebas para hablar de todas estas cosas. Tú, venga. Es excelente. Sobre todo por una cosa. Yo entiendo la novela negra como ese género que habla sobre la violencia, ¿no? Para mí, si hay un mal, si el mal existe, es la violencia, ¿no? Pero claro, claro, a eso voy, ¿no? La violencia habita en todos nosotros, eso nos lo dice el amigo Freud, ¿no? En el malestar en la cultura, en cuanto no nos están vigilando, nos aprovechamos del otro si no hemos sido educados para no serlo, ¿no? O sea, digamos que es la sociedad, el contacto con los otros, el consenso, los consensos a los que hemos llegado, ¿no? Como individuos sociales, porque sabemos que solo podemos sobrevivir en sociedad, pues esos consensos son los que van, digamos, poniendo cosas buenas en nosotros. O sea, la sociedad no tiene por qué ser mala, es más, la sociedad no es mala, ¿no? Es conveniente y es lo que nos va bien como individuos. Pero bueno, en cuanto desaparece el control social, empiezan los problemas, nuestra libertad la ejercemos de una manera violenta. Eso lo explica muy bien Antoni Barges, ¿no? En La naranja mecánica, ¿no? Es una sociedad perfecta, pues en una sociedad perfecta el individuo entenderá la violencia como el único ejercicio de libertad, ¿no? Y bueno, en la novela negra analizamos esa violencia que habita en nosotros y que puede salir en determinadas situaciones, pero podemos analizar también otros tipos de violencia. En mi caso, por ejemplo, yo hablo siempre de crímenes de cuello blanco. Me parecen peores que los crímenes violentos, ¿no? Que los crímenes físicos, ¿no? Yo siempre digo, está muy mal un tipo que le roba un bolso a una señora, ¿no? Entonces, ese individuo que le ha robado el bolso a lo mejor para sobrevivir, para comprarse la papela o para lo que sea, pues ha hecho mal, ¿no? Y ha ejercido la violencia sobre esa pobre señora, ¿no? Que acaba de cobrar su pensión, pero también es violento ver a esa misma señora esperando detrás de un supermercado para comer, para coger del contenedor la comida que se desecha, ¿no? Y los culpables de esa violencia no tienen rostro. ¿O sí? O sí. Vale, son personas muy respetadas, cuando salen en el periódico son unos caballeros y caballeras, ¿no? Como digo yo, ¿verdad? Y bueno, digamos que la novela negra, aprovechando esa violencia física, a mí me sirve perfectamente de constructo para denunciar esa otra violencia, que es la que me preocupa, que es la estructural, ¿vale? Porque la otra habitan los individuos, pero la otra la podemos solucionar como miembros de una sociedad, ¿no? Vas a hablar tú porque con Alexi me perdí de vista la pregunta. Estás dormido. Otro Red Bull. No, yo también me he adormecido, pero bueno. Puedes seguir. Espera, lo importante. Qué malos que sois, joder. ¿Cuál era la pregunta? No, bueno, yo sí que estoy ahí. No voy a decirlo. No, a mí, por ejemplo, lo que me interesa, que viene a colación de lo que decís, es que yo defiendo mucho en mesas con lectores que todos tenemos el mal dentro y que por una serie de circunstancias, en algún caso la estructura social o simplemente ciertas virtudes, o sea, la virtud es retener ese mal. Pero que a mí me interesa, por ejemplo, que un asesino sea uno de aquí sentado.
Eso es lo que a mí me gusta más esto, ¿no? Que el malvado sea un malvado que realmente, por ejemplo, es muy bueno en otras circunstancias, ¿no? A mí me molesta mucho, por ejemplo, que personajes como Hitler, por ejemplo, que creo que se ha nombrado en este festival, personajes como él, y esto es tal vez una tradición anglosajona también, lo llegamos a estigmatizar. Decimos que es un monstruo, ¿vale? Pero es que luego le decimos a los niños que los monstruos no existen. Entonces a mí esto me provoca mucha gracia, ¿no? Porque lo que hacemos es que no podemos asumir que el mal lo hace una persona igual que nosotros. Y esto es algo con lo que a mí me interesa mucho. Sí. Mira, Jordi, ahora que hablas de esto, había una psiquiatra, no recuerdo si alemana, francesa, que hablaba de la traumatogenia. Tenía un libro muy interesante sobre la infancia de Hitler y otros monstruos, ¿no? Entonces, en esa traumatogénesis se veía muy claramente cómo Alois Hitler, el padre de Hitler, lo maltrataba, lo torturaba y lo convertía en el monstruo. La madre no lo defendía, él no encontraba ninguna protección y acababa después volviendo su odio contra el mundo, contra los judíos especialmente. Bueno, entonces, a partir de aquí, tengo una curiosidad personal, no sé si me salgo demasiado del tema, pero quería, digamos, constatar vuestra capacidad como filósofos, además de escritores. Siempre un escritor tiene algo de filósofo. Entonces, tú hablabas del malestar en la cultura de Freud y hay dos grandes visiones sobre el mal en nuestra cultura. Una es la visión de Freud, que es también la visión del mito del progreso, el mito de Prometeo. Es decir, venimos de una situación patética, llevamos el mal en nuestro interior. Es un poco también el tema del pecado original, ¿eh? Y poco a poco vamos progresando, vamos evolucionando y quizás con un poquito de suerte, si no se frustra el proceso, llegaremos a ser seres mejores donde habite la bondad. Eso es una visión. La otra visión, la alternativa, es el mito de la caída. Es decir, antes hablaba de Lao Tse, el taoísmo, ¿no? Hubo una época de la perfecta virtud, donde todo el mundo se autorregulaba, el animal humano ejercía como animal humano, y eso era en sí mismo bueno, sencillamente porque la gente estaba bien, y entonces cuando uno está bien, actúa naturalmente con lo que llamamos bondad. Un león actúa como león cuando se come a una jirafa para comer. No actúa como león cuando se come a otro león para divertirse. Entonces, ese otro mito, el de la caída, dice que lo que ha pasado es que ahora estamos enfermos. Me estoy extendiendo un poco con la explicación quizás, pero bueno. La pregunta es, ¿en cuál de las dos posiciones estáis? Porque me parece que cada una de las dos posiciones es toda una declaración de intenciones, si es que compartís alguna de las dos. Quizás no compartís ninguna. Y es una pregunta en relación a ese tema, que es un tema central en la novela negra y en la literatura en general, que es el tema del mal, en nuestra cultura en general, ¿no? Bernardo, no te has perdido ahora. Gracias. Bueno, también hubieras podido citar a Rousseau, que decía que el buen salvaje, que desde el principio el hombre es bueno y que la sociedad lo vuelve malo. Punto de vista que no comparto totalmente. Creo que yo no voy a elegir ninguna posición porque no me interesa y porque no creo que es la buena forma de pensar. Es cierto que cada uno quiere un mundo donde el mal y el bien sean distintos y muy fácil de distinguir, pero el problema no es así, no hay una membrana que aísla el mal del bien. De vez en cuando puedes hacer el mal pensando hacer el bien y al contrario, y los dos se comunican. Como decía yo, de novelista me interesan más los individuos y en cada individuo hay una cierta dosis de mal y una cierta dosis de bien, y todavía es un tema tan importante que se necesitaría una mesa redonda entera para eso, claro, ya para definir lo que es el mal y seguir así, pero más me interesa los individuos, y en los individuos cada uno tiene una parte de bien y una. Lo que es el peligro sería el manicaísmo, por supuesto, es decir, plantear personajes que son todos negros o todos blancos, y eso no me interesa en absoluto. De novelista me interesa el color que prefiero es el gris. Sí. Y como decía antes, decir
las cosas, al lector, las cosas son más complejas que lo piensas. O tal vez no lo piensas, pero lo son. Sí. Tú te la buscaste por apelar al filósofo que hay en nosotros. Zubiri hablaba bueno, Aranguren y Zubiri, ¿no? Hablaban de la justicia como un reajuste, ¿no? Lo que es justo es lo que se ajusta a cada circunstancia, ¿no? Eso que podemos entender como el mal es algo que se ha desajustado en un momento dado, ¿vale? Con respecto a tu relación como individuo con el conjunto de la sociedad en la que vives, ¿no? ¿Vale? Pero de males absolutos no podemos. No, creo que no puedo, yo ayer creo que estoy contigo, ¿no? No podemos hablar. De justicia también hay el tema, el problema, en Claro. español no sé cómo decirle, la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Sí, no. Cosas muy Estoy hablando distintas. de justicia en sentido ético, ¿no? Claro. En un sentido ético, Del claro, legítimo. ellos hablan de un ajuste estructural, ¿no? La justicia es lo justo, lo que se ajusta estructuralmente a ti como individuo y a la sociedad con la que Lo vives. legítimo, entonces. Claro, claro, lo legítimo. Pero bueno, un poquito más allá. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que no podemos, ¿sabes? Yo eso si me pides que hable del mal, pues hablaré de la violencia, de algo que no es bueno para el ser humano, ¿sabes? Pero bueno, no creo que haya una situación en principio ideal que luego se ha defenestrado. Y no creo tampoco que haya un pecado original que pagar, ¿sabes? Creo que esas categorías deberíamos estar más allá de ellas, ¿no? Porque además es cierto, ¿no? Si nos quedamos con cualquiera de esos dos discursos, podemos caer en el maniqueísmo, ¿no? Estaba citando a Freud y yo precisamente me estaba acordando de Rousseau, ¿no? De aquello, por ejemplo, Rousseau es maravilloso para leer, escribe muy bien, ¿no? Y tiene frases maravillosas como aquel que trazó un trozo de terreno y dijo que esto es mío y tuvo un montón de otros que le hicieron caso, es el que creó el mal en el mundo y tal igual. Esa frase es maravillosa, pero no sé si fue así exactamente, ¿no? En las pequeñas sociedades de casi recolección vemos que hay situaciones de solidaridad maravillosas, ¿no? Sin que nadie tenga que imponer las reglas, o sea que no lo sabemos. Si empezamos a hablar con Rousseau, no hemos terminado. Porque Rousseau decía muchas cosas, pero no era ejemplar. Las decía muy bien. No era ejemplar, no era ejemplar. No era ejemplario en el... Abandonaba a sus hijos en la esclusa nada más nacer. Bueno, Bueno, tampoco le vamos a juzgar. Los hijos de San Agustín tampoco creo que estuvieran muy contentos. Hay una cosa que creo que no hay que olvidar respecto a lo que hablamos, que es todo este lenguaje que hablamos de que está en la novela sobre el momento social que vivimos, ¿no? La velocidad de información, porque todo necesita cierta pausa y todo se vuelve más simple y más breve, ¿no? Y el hecho de que hayan buenos muy buenos y malos muy malos en algunas novelas es que es fácil. Facilita al lector decir este es el malo, este es el bueno. Lo otro hace que tenga que pensar más, necesita más tiempo y vivimos un momento donde lo podéis ver si entráis en el tren y vais por el tren, la gente está con el iPhone, el iPad, tal, todo es muy rápido, consumo rápido, leo titulares solo, en los periódicos solo hay titulares, etcétera. Entonces, claro, la pausa de decir, no, es que tú eres también corrupto, por ejemplo. O tú, si pudieras, ansiarías tener el poder que tiene el otro. O sea, no solo el mal de una forma tan general, sino yo también lo veo en el hecho de que yo he dicho aquí, todos somos corruptos. Sí, encima, hablar solo del mal y de la violencia en la novela negra me parece que es muy restrictivo, porque se encuentran muchas otras cosas, tanto como en la novela en general. Entonces estamos reduciendo el campo de... ¿Me entiendes? El campo de la novela negra, que es un campo mucho más ancho. Claro. Lo que decías de poner la etiqueta de monstruo, ¿no? Y el malo es malo y tal. Claro, excluir del discurso a quien hace mal de cara a la sociedad es muy cómodo. Claro. ¿No? A Hitler le ponemos la etiqueta de el monstruo, ¿sabes? Estaban locos estos nazis, ¿no? Los que llevaban uniforme de Hugo Boss, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba con el resto de la sociedad alemana en ese momento, ¿no? Hay escritores alemanes de entreguerras que nos hablan de cómo surgió, ¿sabes? ¿Cómo es posible que un Hitler llegue a donde llega? Pues porque hay unas clases medias que se lo permiten,
Así de claro, ¿no? Porque alguien siempre se está beneficiando, Lo que ¿no? pasa Y a nosotros nos puede estar pasando que estemos Claro. formando parte de procesos sociales y políticos iguales y Claro. que estamos permitiendo que ocurran con nuestra, simplemente Porque te ocupas de tu vida. Claro, esa diferencia entre la esfera privada y la esfera pública, ¿no? ¿Sabes? Por eso, pero es un tema incómodo. Eso es un El peli- lector claro, es incomodísimo. coge un libro Eh. normalmente Claro. en un porcentaje importante Por para, eso para siempre le entretenerse. ponemos la etiqueta al monstruo, Claro, ¿sabes? Y entonces- claro, lo que hay que ver es ese supuesto monstruo, hay que verlo como ser humano para ver de dónde han surgido sus acciones, ¿no? Volviendo al tema estrictamente del título de la mesa, dos cosas más para ir era? aligerando, no me acuerdo, pero bueno. La muerte de la novela La muerte de la novela negra, matamos y ya está. la matamos. Una pregunta, ¿está habiendo entonces un blanqueamiento de la novela negra? Y segunda pregunta, en los festivales de novela negra también hay algo que suele suceder, creo yo, por lo menos me parece a mí que es así. Hay mucha gente que quiere hacer una revolución de guante blanco a través de la literatura negra. Esto es, que hay muchos escritores que están muy indignados y que vienen a los festivales, tienen un espacio en una mesa y echan la bronca al mundo, pero luego la cosa no pasa de ahí. Entonces, ¿también no hay una impostura en eso? Sí, claro, pero vamos a ver, ahora mismo la protesta social se ha puesto muy de moda en España. Es muy fácil ponerse una etiqueta y ahí tenemos un problema. Y ojo, yo soy un escritor rojo de toda la vida, por parte de padre y madre, ¿no? Pero sí que hay que tener muy claro dónde está la literatura y dónde está el panfleto. Yo soy un señor Mayor. que tiene, mayor ya, 44 añitos ya, que tiene unas ideas políticas y yo no puedo evitar tenerlas. Como escritor soy escritor, ¿no? Entonces mis obras no pueden ser un panfleto. En mis obras se reflejará mi postura política, pero no pueden estar escritas solo para el panfleto, ¿vale? No me puedo quedar ahí porque si no, cuando acabe la protesta, mi obra caducó, ¿no? Y no tienen que pasar ni 10 años. A veces la protesta se muere en 2 años, ¿no? Y acerca de lo del blanqueamiento de la novela negra, lo que observo es un cierto aburguesamiento. Y tiene que ver con estrategias editoriales, no tiene que ver con la literatura, ¿no? Un editor mío que falleció, Josep Forment, en alguna ocasión me dijo algo que me dejó hecho polvo y decía, tío, ahora lo que publican muchos grandes grupos editoriales son novelas mal escritas para gente a la que no le gusta leer, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de novelas de las que el lector sale igual que como estaba cuando entró, ¿no? O peor, no, pero que vamos, no son novelas que no le hacen hacerse preguntas sobre el mundo, porque no contienen ninguna pregunta sobre el mundo. O sea, es una sucesión de tópicos sin sentido, muchas veces además muy machistas, ya que hay abundancia de mujeres aquí, ¿no? Y observo un machismo bestial en muchas novelas escritas por mujeres, ¿no? En las que, por ejemplo, eso, ¿no? Cuando aparece el personaje femenino, la descripción es física, ¿no? Y de los varones se destacan, sobre los varones hay una etopeya, ¿no? Sobre las chicas hay una prosopografía. No hay nada más machista que eso en literatura para empezar, ¿no? Vale, y veo ese tipo de textos que eso, no van a ningún lado, tal, y digamos que son para eso, ¿no? Pura evasión. Y un texto literario tiene que ser un texto de invasión, no de evasión, ¿no? ¿Sabes? O sea que se está blanqueando, no, se está burguesando completamente, ¿no? Siempre tengo que pensar en lo que era la pregunta, porque te vas en todos sentidos y al final hay que... Bueno, yo pienso que incluso el más inatento a las realidades sociales de los autores, al final expresa algo de lo que es la sociedad, le expresa en hueco, en relieve, pero lo expresa. Y no es necesario plantear denuncia didáctica o lo que sea en una novela. Tolstoy decía que el político y la ficción son contradictorios porque el político para convencer tiene que ser unilateral y la ficción tiene que unir en su interior las contradicciones de la realidad. Y Stendhal decía que el político es una piedra al cuello de la literatura. Así que es una cosa que
hablar de la sociedad, de la corrupción y de todo, pero hacerlo de un modo, no te lo piensas, no estamos aquí para deliberar mensajes, no estamos aquí para deliberar una visión unilateral de la sociedad, sino una visión más compleja. Y en esto creo que naturalmente expresamos algo de la sociedad que lo quisiéramos hacer o no, es así, porque en novela negra no puedes prescindir de expresar algo. Y bueno. Bueno, lo de blanquear la negra es posiblemente es culpa también de su éxito, ¿no? Yo intento verlo de forma optimista en el sentido de que también permite gente que escribe cosas interesantes entrar cuando no hubieran entrado, y también permite, claro, hablamos desde el púlpito del escritor y no hablamos desde el lado del lector, ¿no? Parece que los lectores en su mayoría son imbéciles, porque al final yo creo que hay un grupo de lectores que sí que sabe cuando una novela es buena y es mala. El problema, que lo decía antes, es el sistema que genere lectores de ese tipo y no lectores del otro. Yo me preocupa eso, no me preocupa lo que escribe la gente. Una cosa que entiendo con la literatura es la libertad. Libre. Y si quieres escribir una obra de entretenimiento, está bien. Lo que no está mal es que esa obra de entretenimiento se venda como si fuera algo de profundidad. Pero lo importante es el mundo lector, que es el que, sobre todo en este país, tenemos problemas. Me parece que no tienes que empezar a escribir una novela pensando voy a hacer una denuncia social, voy a hablar de aquel tema. Eso tiene que pasar naturalmente. Cuentas tus historias, tus protagonistas, porque no hemos hablado de los protagonistas, de los personajes, pero para mí es central en una novela, es tal vez el más importante. Cuando cierras una novela, ¿de qué te acuerdas? De Madame Bovary, de Ashab, de Ismael, de Lisbeth Salander, de Wallander, ¿me entiendes? Al final te acuerdas de los personajes. Y me parece que la peor manera de escribir una novela es empezar pensando voy a hacer una denuncia social, voy a hablar de esto. Lo vas a hacer, pero lo vas a hacer naturalmente, porque de todas formas no puedes prescindir de expresar algo alrededor de la sociedad. Sí, se te va a colar, ¿no? Tú no lo puedes evitar, lo que yo decía antes, ¿no? Eres escritor, pero tú también eres un individuo, tienes tus ideas, tienes tus creencias, las creencias del escritor, el escritor no puede evitar que queden en su obra. Y a veces ocurren cosas maravillosas, como que escritores que son lo más conservador del mundo, ¿no? Y lo más burgués del mundo, luego en sus obras tienen un mensaje realmente revolucionario, ¿no? En España hay grandes autores de tendencia conservadora, Miguel Delibes, ¿no? Que era un señor conservador, tal, ¿no? Sin embargo, en sus obras hay una crítica social lacerante, ¿no? Pues habla de desigualdades, de opresiones, ¿no? Y se van colando, pues él no puede evitar que se le vaya colando ese discurso, aunque incluso es contrario a luego muchas cosas que hacía públicamente. Sí. Eso es maravilloso. Porque Jean-Patrick Manchet lo dijo ya en los años 1979, la literatura la novela negra es una literatura de crisis, y creo que con esto lo ha dicho todo. Cierto. Acabaré haciéndoos una pregunta envenenada sobre vuestros libros, pero antes de eso, como todavía tenemos algo de tiempo, también quisiera pues daros lugar a hacer alguna pregunta o alguna aportación, si es que alguien siente que quiere hacerlo. Así que este sería el momento. ¿Tenemos a alguien que quiera decir algo? ¿Sí? Adelante. Yo creo que ha sido a Bernat, aunque no estoy al principio, justamente cuando estabais planteando un tema, que decías que el exceso de novela negra puede matar a la novela negra. Puede ser. ¿Qué soy yo? Entonces me pregunto, la literatura debería estar muerta, ¿no? Porque lo que hay últimamente es el exceso de novela, no sé cuáles son las cifras. Sí. Puede haber 100.000, 200.000 novelas al año. 80.000 o por ahí. Bueno, en general, más o menos. Sí, totalmente. Es que se puede también hablar de dos épocas, dos edades. Por ejemplo, hay la edad de oro, cuando todo es nuevo, cuando
todo se descubre y es mucho más fácil descubrir cosas nuevas al principio que después, por supuesto. Y después viene en todas artes y todas épocas la edad barroca, es la edad del exceso, y esta edad, cuando al final el peso de todo lo va aplastando y se termina, pero es un ciclo. Se termina un ciclo, se termina la época barroca y otra edad de oro va a iniciarse pronto, entonces hay que tener un poco de optimismo. Si morimos ahora, se morirán unos cuantos otros vendrán después y otra edad de oro. Claro, hay una cosa que no la hemos hablado, ¿no? A mí en los últimos, claro, desde que apareció Stieg Larsson, ¿no? ¿No? Y parece que hay un boom, todas las editoriales tienen colección de novela negra y tal. Entonces, la pregunta que más te hacen los periodistas es: ¿qué piensa usted piensa usted que la novela negra está de moda? Digo, claro, está de moda desde 1929. Claro. Es un género que empezó a escribirse en los años 29, 30, en época de crisis, ¿no? Como decías, y que en todos los países y en todas las épocas ha seguido trabajándose y al mismo tiempo siguen reeditándose los clásicos, siguen leyéndose. Es un género que nunca ha pasado de moda, siempre ha estado ahí. ¿Qué pasa? Que ahora hablamos de cifras editoriales, ¿no? Y son eso, son cifras, nosotros somos de letras, ¿no? ¿Vale? Eso tiene que ver pues con los medios de comunicación, con las empresas editoriales que muchas veces están vinculadas a esos medios de comunicación y viceversa y tal, y que a nosotros, yo creo, no sé si hablo por usted también, pero creo que sí, a nosotros como escritores en el fondo nos da igual, ¿no? Nosotros lo que queremos es seguir haciendo nuestro trabajo y además hacemos negra porque consideramos que con la negra contamos mejor, ¿no? Las cosas que queremos contar, ¿no? Y sí es cierto que al final todo eso está por fuera, ¿no? Al final lo que queda es tu mesa de trabajo o tu bar, ¿no? Y ponerte ahí a pelearte con tu obra, ¿no? Sí. Disculpa. Yo pregunto si ustedes no se extrañan de ver tan poca gente, porque realmente estamos en Madrid, si se va a Gijón, hay mucha gente en la feria, subiéndose en la noria, pero algún curioso que se deja caer escuchando a la gente, pero muchos se van diciendo, vaya rollo, ¿no? Y estamos en Madrid, joder. Entonces, muy poca gente en una universidad, 4 estudiantes, no se sorprenden. Bueno, mira, en peores plazas he toreado. Claro. A ver, nosotros, por ejemplo, cuando lanzamos el festival en Valencia, el objetivo principal era traer cultura a la ciudad. Y el género negro es una excusa, porque intentamos cada vez traer autores que no hagan negro, si es posible, o que lo toquen solo para atraerlos. Y nosotros las primeras salas que teníamos tenían 10 personas, 12. De hecho, agradecimos que eliminaran al Madrid y al Barça en la final de la Champions, porque el sábado estrella caía justo en la final de la Champions. Porque llega a ver esa final y hubiéramos estado nosotros y los autores. En el tercer año tenemos una media de 80 personas en sala. Para nosotros, y gente que no conoces, que antes los conocías a todos, hombre, tal. Quiero decir, yo creo que es una lucha. Y aunque lleves 20 años, me da igual, es una lucha poco a poco donde vas ganando soldados a la causa y que no hay que... Quiero decir, yo estoy dispuesto a dar una charla si hay una persona. Hay que luchar, claro, para conseguir a la gente. Bueno, yo, de hecho, ya le digo, en peores plazas he toreado. Este público, a esta hora de la mañana, ¿sabes? Es muy difícil tenerlo. Sé que muchos son estudiantes también, ¿no? Estarán aquí por lo que toca, pero bueno, lo siento. Pero bueno, en el fondo, igual tenía razón Monterroso cuando decía que el conocimiento directo de los escritores es nocivo, ¿no? Nocivo, ¿no? O sea que los escritores siempre son mejores en sus libros que en personas, ¿no? Y bueno, tampoco tendríamos... yo no considero que la literatura tenga que ser un fenómeno de masas, ¿no? Con 20 amigos bien avenidos
estamos a gusto. Yo, cuando me dediqué a escribir, sabía que me dedicaba a algo esencialmente minoritario, sobre todo en este país. En Francia es otra cosa, pero aquí no lee nadie, ¿no? Leemos 4. Y sabía que, bueno, que le iba a hablar en voz baja, a susurrarle a unos amigos a través de un libro, ¿no? Sé que, bueno, si hubiera querido grandes masas y grandes eventos, creo que la masa lo empuerca todo, además. Y si hubiera querido grandes masas me hubiera metido en Operación Triunfo o algo de eso, ¿no? Entonces, bueno, no creo que esté mal que haya pocos corrillos y, bueno, el que no lee, peor para él, ¿no? No sé si nos entendemos, me gusta cuando hay mucha gente, pero, bueno, si es gente que viene realmente interesada y se lo está pasando bien, ¿no? Aquí difiero totalmente con Alexis. No, claro, pues yo no monto, o sea, un festival, a mí no me... Claro, a mí no me interesa para nada que venga gente... Luego, evidentemente, al político le tienes que decir hubo tantas cabezas, tanto no por eso. Es que te ayuda a montar el festival, no, y está muy bien. A él le interesa que hayan portadas. Yo he estado en tu festival y me lo paso muy bien. Y además, la Sala Rusafa, se la recomiendo a todo el mundo, me parece un espacio maravilloso y sí es verdad que va mucha gente, ¿no? Pero que si no fuera tanta gente, si fueran 20 personas, pero 20 personas que salen enriquecidas por la experiencia, yo estaría igual de a gusto. No, lo que pasa es que, y esto es un debate, yo no quiero un club de amigos, para eso monto un club de amigos, yo quiero que haya gente que no haya leído en su vida y venga a ver a Bernat y se vaya con un libro de él. Eso es lo que quiero. Y luego me diga que no me ha gustado nada. O sí, pero que se lo lea, o de Alexis o de David. Quiero decir, la gente que venga aquí, que los que conoces, cuando yo decía eso de que al principio los conocíamos a todos, no es satisfactorio porque eran los mismos gafapastas que podían subirse donde yo estaba para hablar. Yo no quiero esto, yo quiero gente iletrada. Yo quiero gente que coja un libro por primera vez, o sea, eso, en plan exagerado, ¿no? Pero que nosotros en el festival no paramos de descubrir autores a la gente. Y eso es la satisfacción, por eso se hace. De todas maneras, perdón, sí, yo solo decir una cosa, el acto cultural, el más importante, me parece leer, que la gente lea. Después, si encima vienen a escucharnos unas cuantas personas, es como decimos en Francia, la cereza sobre el pastel, pero que lean, y leen. Hay mucha gente que lee, en Francia por lo menos van desde un año o dos leyendo más que antes, y eso es para mí el más importante. A ver, habéis habéis mencionado a muchos autores, ninguna autora. Estabas hablando. Porque nos metimos en filosofía y yo no llegué a la Zambrano. Vale. Lo siento. No lo sientas. Una pregunta cortita. ¿Alguna autora española de novela negra que os guste? ¿Novela negra? Oh, te ¿Que digo os guste? Ya, de entrada, Alicia Jiménez Barlet, Rosa Rivas, maravillosa. Cristina Fallarás. Voy a citar una chicharrera, aunque es chicharrera, yo soy de Gran Canaria, Yaneda Costa, ¿no? Que vive aquí. Graciela. Graciela. ¿Cómo era el apellido? Moreno, Graciela Moreno. En fin, yo empezaría eso. A mí Rivas, por ejemplo, me gusta mucho, porque además trabaja varios palos diferentes. Creo que viene al festival, ¿no? Bueno, sí. Trabaja varios palos diferentes, tiene novelas procedurales, luego tiene novelas más negras, tiene novelas de investigación medio thriller mezcladas con históricas y están muy bien. Esas son las que escribe en tándem con Sabine Hoffman, ¿no? Y Cristina Fallarás es una tía de estas que escribe con las tripas, ¿no? Maravillosa también, ¿no? Y Susana Hernández. No, y estuvo el año pasado en estas mesas también, la de Black, Marta Sanz. Maravillosa. En realidad no distinguimos, aunque digamos a autores, al menos personalmente, pero yo creo que hablo por ellos. Cuando se habla de autores, nosotros hablamos de libros y da igual que lo haya escrito. De hecho, aprovecho para decir una cosa. He visto en el programa otra vez que las chicas tenían mesa aparte. Eso está mal. ¿Sabes? Lo ideal sería que nos mezcláramos todos. Está mal. Siempre hacemos la típica mesa. Ojo, que yo lo he hecho también. Habéis hecho una mesa de calvos. Temática. Claro, había una tarde temática. Yo lo he... Que no quiere decir que todo... Claro, por eso, ¿no? Que deberíamos estar siempre mezclados y tal. Y yo te lo digo porque yo he pecado de eso, ¿no? En cosas que he organizado, poner la mesa de las chicas, ¿no?
Y bueno, ¿y por qué? ¿No? Y además, eso, hay autoras españolas ahora mismo que están dando, las que te citábamos, por ejemplo, están dando el do de pecho y están funcionando muy bien, ¿no? Y además haciendo escritura de esta muy potente, ¿no? Nada de chick lit, como otras. Y otras que no, ¿eh? Quiero decir, es que parece que al hacer Igual esa que los distinción, hombres. ha hecho una distinción como que las mujeres escriben, ¿no? No, pero que te quiero decir, porque lo decía antes, ¿no? Que sí que leo muchas novelas negras mezcladas con chilí, lo cual es un producto ahí súper machista y asqueroso, ¿sabes? Y además de literariamente muy malo, que es lo importante, porque algo puede ser políticamente correcto, pero estar bien escrito, pero es que no es el caso. Pero eso, ¿no? Así como te dije que había tías que estaban escribiendo cosas muy machistas, estas están escribiendo muy bien. Ya me callo. Bueno, en Francia me parece que tenemos muchas mesas redondas donde no hay mixidad, no específicamente, de vez en cuando hay unas, pero yo he hecho últimamente muchas mesas redondas donde había autoras y autores y, como lo dijiste, hablamos del libro, no es una pregunta que nos llega a la mente. Aunque hablamos de miradas también, ¿no? Porque Sí, la mirada de una Marta Sanz o una Rosa Rivas, pues siempre va a tener una particularidad de género. Eso sí. Igual que la tuya también va a tener tu particularidad. Solo quería decir que la mesa de mujeres se hizo ayer. El hecho de que no hubieran caballeros en la mesa fue interesante porque hablaron libremente. Por fin se les dejó hablar. Bueno, Quiero decir, Alexis, desde luego, tiene razón. hablaron todas, hubo cierta complicidad. Cuando estoy yo no hablan ni las mujeres ni los franceses. Nadie, ni los franceses. Entonces llegaron incluso al exceso, se les notaba que estaban a gusto y dijeron lo que tenían que decir. Y una cosa que me pareció interesante, decían que el boom de la novela negra se debía en parte a que las mujeres se habían incorporado a la escritura de novela negra. Sí. Cierto, bueno, hablando de Francia escriben mujeres maravillosas, ¿no? Fred Vargas, Dominique Manotti, ¿no? Son gente, ¿sabes? O sea, la novela negra francesa ahora mismo. Ingrid Son Astier, mujeres, claro. Ingrid de Jour, hay muchas, Maud Mayeras. Sí, claro. Yo tenía una pregunta muy breve. ¿Por qué creéis que ha desaparecido la crítica literaria? Esa es una pregunta breve con respuesta larga. Yo paso. No lo sé. Yo personalmente no lo sé. Porque Pero- es cara, Puede ser. porque hay que pagarla, igual. No sé, igual interesa más, un medio va a tener más lectores con críticos taurinos que con críticos literarios. Puede ser, no lo sé. ¿No? Igual O no con- o se con leía. periodistas deportivos, ¿no? Igual es una pregunta para críticos, pero yo creo que o no se lo oían o en Francia no sé. Y yo he visto desde afuera y viniendo aquí en España, me parece que hay bastante interés para la novela negra, ¿eh? Porque he llegado y me lo pasé muy bien, no sé. Tal vez porque vengo de afuera, no sé, pero... La crítica tal como era concebida hace unos años parece que está dejando de existir. Y que pongan a remojar sus barbas los críticos cinematográficos. Sí, también. Los críticos taurinos, es verdad, no les va tan mal. Y los críticos de la cultura del fútbol, digamos que tampoco les va mal. Es verdad que en Francia también hay que luchar, lo veo por las personas encargadas de la prensa, hay que luchar bastante para conseguir todavía menos espacio en las revistas, en los periódicos para la cultura y Claro. la literatura. Ese es un tema también, ¿no? Claro, los libros son una cosa que no se venden con publicidad, se venden con propaganda, ¿no? Entonces, Bueno, pues de alguna manera, los reseñistas, apologetas del libro en cuestión que acaba de salir, que es de la editorial a la que pertenece el mismo grupo que el periódico, han ido sustituyendo Claro. al crítico, ¿no? Y eso, Bueno, es difícil Yo creo que ser el problema empieza independiente. ahí. Ser crítico independiente en grupos dependientes es complicado también, supongo. Pero además, yo creo, sinceramente, que además no se leen. Un crítico me dijo una vez, te voy a hacer una reseña estupenda, y era un crítico profesional, y no vas a vender más de 10 libros más por eso. Pero eso no debería importar a los escritores. Bueno,
No. Son humanos también. No, y al final tengo mi guerra. Lo que pasa es que, claro, al que sí que le importa es a mi editor. ¿No? ¿Vale? Porque... Claro, no. No. Claro. Sí. Lo que pasa es que... Claro, pero el problema es ese, que el criterio mercantil ha desplazado absolutamente a la crítica. Vale, entonces, claro, que hablen del libro mal, pero que hablen, ¿no? El problema es que, claro, no hay críticos que se estén fijando, ¿sabes? O sea, hay reseñistas que están reseñando además lo que les va llegando, y lo que les va llegando suele ser el gran grupo que copa. Nos pasa en las librerías. Llegas a una librería, ha salido un libro magnífico de una editorial independiente y hay un ejemplar, 2 ejemplares, ¿no? El libro que a lo mejor es un truñaco, a lo mejor es un bolsilibro con tapas duras, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Tiene pilas y pilas y pilas y un expositor y tal y cual, y te lo meten por los ojos, ¿no? Claro, no pasa nada porque sea así, ¿no? Porque es una guerra comercial y eso tiene que ver con el mercado. La diferencia es que luego yo no tengo posibilidad de escuchar el criterio literario de nadie que me informe sobre cuáles son las características de las 2 obras, ¿no? Claro, aquí la clave es, yo insisto mucho en lo del sistema, pero es que si el lector es inteligente, le da igual la columna. Se va a buscar el libro que quiere. Sí. Bueno, el editor vende libros. El editor está ahí para vender libros y además en muchas, o sea, siguen existiendo maravillosos, estupendos, deliciosos editores en España, ¿no? Que aman el libro, que aman la literatura y que aman la edición. Pero también es cierto que muchas editoriales han sido absorbidas por grandes grupos y el director que antes era el editor, que era alguien que amaba el libro, no sé, estoy pensando en Josep Vergés, ¿no? El fundador de Destino era un tipo que amaba la literatura profundamente, sabía hacer negocio y tal igual, pero amaba la literatura, ¿no? Creó escritores, ¿no? Pues claro, no me refiero a ese editorial en concreto, pero en muchas editoriales han sido absorbidas por grandes grupos y al final son sustituidos por gente que de lo que entiende es de ventas y de mercado y de marketing, ¿no? No aman el libro, no aman la literatura y eso es un problemón, ¿no? Gracias a Dios siguen existiendo editoriales independientes, siguen existiendo buenos editores dentro de esos grupos editoriales, lo que pasa es que no son los que toman las decisiones, que esa es otra, ¿no? Aquí ya nos estamos buscando un problema. Sí, no, sí. Un saludo a mi editora que está ahí al fondo. Última pregunta. Sí, ahondando en el tema este de lo que estábamos hablando, nos parece que hay una especie de burbuja mercadotécnica sobre todo este tema, porque es súper fácil tener un mogollón de reseñas de tu novela, es súper fácil tener un montón de visibilidad en Internet. Hay escritores que vosotros sabéis que en Twitter tienen 40.000 seguidores y nadie sabe quiénes son y ni lo sabremos jamás, ¿no? Etcétera. Es decir, hay una atención del medio, de la media, ¿no? Que se dice los ingleses, de la media, con todo lo que ocurre en la literatura, todo lo que ocurre con los autores, todos los actos, muchos festivales, pero si vas esté libre de liarte con Isabel Preisler, ¿eh? Exacto. Y luego, si vas a los libreros, te dicen que cada vez se vende menos. Una librería de aquí de Madrid, Burma, la librería Burma de aquí de Madrid, cuando ibas ahí a verlos te decían que el boom de la novela negra cada vez vendo menos. Cierto. Hablaba yo con uno que trabaja en FNAC en Valencia, que lleva la cuenta de los libros que se venden. Dice, antes el libro que más vendía en la librería vendía 25 libros al día. Ahora el primero vende 10 y el segundo vende 8 y luego ya van 2, 1, 1. Es decir, que hay mucha atención. La gente viene a los festivales, la gente conoce, la gente de tal, pero no compramos y leemos, que al final es lo único importante, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? Yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay una burbuja, ¿no? Entonces estallará, ¿no? Claro, estallará y bueno, cuando estallan estas burbujas, luego pasa lo que decía Bernat, se quedan los que son, ¿sabes? Los libros que van a permanecer son los que son. O sea, Daisy el Hammett se sigue vendiendo, ¿no?
¿sabes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros humildemente todos aspiramos a ser Máximo Gorki, como decía el otro, ¿no? ¿Vale? Y queremos permanecer el día de mañana, y a lo mejor alguno permanecerá, nadie lo sabe, seguramente el francés, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, lo seguimos intentando. Lo que sí es cierto es que yo creo que cuando se pinche esa burbuja, los que se apuntaron a esa burbuja, pues muchos de ellos se volverán a sus estudios empresariales o a lo que se dedicaran. ¿Qué pasa, ¿Vale? O los que sean escritores, tal, pues se cambiarán de género, harán otra cosa, lo que estemos, porque en el fondo también no seamos tontos. O sea, sí, yo soy un escritor, soy un creador, pero cuando escribo un libro siempre estoy pensando a qué editorial se lo voy a poder colocar, porque yo como de esto, yo me dedico profesionalmente a esto, si no escribo no como, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, mi historia, que a lo mejor no nació como una novela negra, lo disfrazo de novela negra por lo que está de moda, se lo hinco a mi editor, ¿vale? Y así cuento la historia que yo quería contar, ¿no? Pues también es de tontos escribir algo para que muera en un mar de silencio, ¿no? ¿De acuerdo? No, y además es que van a desaparecer escritores buenos porque simplemente tienen que comer, que tienen una familia, como igual que nosotros. No, yo creo que no. Mira, yo creo que el escritor es escritor y no va a desaparecer. O sea, no, pero Alexis, si tú eres escritor, vas a seguir escribiendo. No, tienes 2 niños, darles de comer, tienes que trabajar, eres profesor, da igual, pues te dedicas a tu pues lo oficio. retomarás a los 80, pero vas a seguir siendo... bueno, vale, pero perderemos ese escritor. Claro. Sí, pero Edgar Poe también se murió de hambre. Claro. Y al final se le todavía. Sí, pero bueno, no creo que esté muy contento. Sí, eso sí. Claro, ese es el tema, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir acabando y simplemente para terminar quería pues haceros la pregunta envenenada, y es preguntaros, bueno, una más, la última, ¿qué diferencia a tu novela, Jordi, de una mala novela? Pues yo creo que nada. Dinos algo. No, a ver, ¿qué diferencia de una mala novela? Bueno, es que es difícil hablar de una propia novela porque a mí me gusta que lo diga un lector. Yo te puedo decir lo que me dicen los lectores, ¿no? Que es, me he pasado la parada de metro 3 veces esta semana. A mí eso me vale. Yo no trabajo a tanta profundidad como Alexis, incluso Bernat, en el tema de lo que hablábamos antes, de los temas. Yo abogo como el festival, abogo por el acercamiento de personas que esperan entretenimiento y a la vez meto ciertos temas que para mí son importantes, que sí que son de profundidad y que calan de forma diferente, ¿no? Y entonces lo que yo buscaba, que es lo que creo que busca mucho el lector, ¿no? Yo paso el día en el despacho y pienso, cuando consigo que un libro me atrape, pienso en él, ¿no? Todo el rato, y digo, qué ganas tengo de que llegue la noche, que es cuando voy a leer, para llegar a casa y coger el libro, ¿no? Y cuando se acaba, dices, se ha acabado el libro. Pues eso es lo que yo aspiro. Algún lector me dice qué le pasa. Ya me vale. Algún otro dirá, esto es un truño. Bien. Hay lectores como personas. Muy bien. Bernard, la misma pregunta, pero una más también. Yo soy un apasionado de Brahms. No conozco, la verdad, a Mahler, pero me gustaría que nos dijeras algo sobre Mahler también. ¿Por qué Servás es un apasionado de Mahler? ¿Por qué elegí a Mahler? Elige a Mahler por un motivo muy sencillo. Bueno, te has enterado que en mis novelas cada protagonista escucha un tipo de música distinta porque me pareció una forma muy práctica de definir al protagonista sin explicar nada, y que en una novela sobre todo no hay que explicar nada. Y Mahler, ¿por qué Mahler con Servás? Porque cuando empecé a construir el personaje de Servás, que es alguien que está entre 2 sillas, entre la época moderna, tiene muchos problemas con las tecnologías actuales, le gusta, sueña con olvidársela de las tecnologías, es un poco un hombre del pasado, algo como yo de vez en cuando, y al mismo tiempo tiene que enfrentarse con el mundo moderno por su oficio de policía, no puede prescindir. Y entonces buscaba un músico que fue una pasarela entre 2 épocas. Y Gustav Mahler es típicamente este músico que fue una pasarela entre el siglo XIX, es decir, Brahms, Beethoven, etc., y la música del siglo XX. Mahler es exactamente esto. Y encima buscaba también un músico que todos lo conocen, Gustav Mahler, todos han oído hablar de Gustav Mahler, pero
¿cuántas personas aquí, levantan la mano, conocen la obra de Mahler? ¿La conocen bien? Aquella. Nadie. Y aquel. Sí, una, dos. Bueno, entonces eso, y me interesaba por eso, porque Servas es un personaje misterioso, y en este misterio había la música de Mahler, que todos hemos oído hablar de Mahler, pero lo conocemos muy mal, y me interesaba por eso. Es una forma de definir a mi personaje principal. Con Gustav Mahler se dice mucho alrededor de él, y no podía funcionar con Brahms o con Beethoven, con cualquier otro, por lo que he dicho. Y encima que también a mí me gusta la música de Mahler, si no soy un especialista en absoluto, sí. Alexis. Respondió su pregunta. Bueno, es verdad. La pregunta mamporrera no la respondió. Es verdad. La pregunta de qué diferencia tu novela de una mala novela. Para mí también. Aprovecha. Tengo dos. No quiero contestar a esta pregunta, porque Haces muy bien. Porque dejo a los otros juzgar de esto, y si lo hago va a sonar como autopromoción y no quiero. A mí es que me viene pasando igual, que yo creo que los escritores da igual lo que pensemos de nuestro trabajo, ¿no? Lo que importa es lo que piensan los demás. Lo decía... Dios mío, me acabo de olvidar el nombre, pero bueno, hay un filósofo estructuralista francés, Roland Barthes, ¿no? Que siempre lo mencionamos, ¿no? A Barthes, ¿no? Y es verdad, Barthes decía que un texto adquiere su sentido cuando es arrojado al mundo, ¿vale? Entonces yo puedo haber puesto todas las intenciones que quisiera, o haber pensado que las he puesto y tal, y no tener ni pajolera idea de lo que decía el texto y de cuál era su importancia, o de si estaba bien o estaba mal. Incluso me pueden haber influido cosas que yo no sabía que me estaban influyendo. O sea que también Sí, claro. no sé qué tal. Sé lo que diferencia mis novelas de las que no me gusta leer, y es la mala baba, ¿no? Tienen todas muy mala hostia, ¿no? Pero por lo demás no sé qué es lo que es la diferencia de las novelas malas, ¿no? Bueno. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí. El tema ha dado mucho de sí, la verdad. No sé cómo os lo habréis pasado, yo muy bien. Espero que vosotros también. Y en un rato continuamos, y simplemente agradeceros a los tres. Jordi, Bernard, Alexis, gracias por venir a estas horas que no son las mejores, pero francamente ha valido la pena. Gracias a ellos. Gracias. Además, Y gracias a vosotros también.